Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a los nuevos suscriptores, bienvenidos a India Blanca Tarot. Bien, quería hacer una lectura sobre si este operativo que estaban haciendo en Rosario va a funcionar, si va a ser posible la buquerización eh, del sistema, ¿no? De lo que se está planteando. Em, los que yo tengo 51 años, los que tienen mi edad o quizás un poco más grande, quizás recuerden allá por la década del 90 cuando Julián Castro, uno de los máximos referentes del partido peronista mientras fue peronista, recordemos que después del 2000 el peronismo falleció, hablaba de que había que sacar a la policía y poner gendarmería en su lugar. Ya en esa época Julián Licastro hablaba de las mafias de la policía. También se había empezado a hablar de todo este tipo de problemáticas y él planteaba que directamente había que sacar a la policía y poner gendarmería justamente a cuidar a los ciudadanos, a cuidar a los civiles del delito. Por otro lado, estaba recordando, yo estoy en el conurbano, pero ya casi ahí, en el conurbano profundo. Bueno, en la época que yo era chica, esto era como un pueblo pequeño, la localidad donde yo estoy, en los 80 tenía algo de 10.000 habitantes, era un lugar pequeño. Y estaba recordando esto, ¿no? O sea, yo vivo muy cerca de las vías del tren y del lado donde yo vivo es un barrio lindo, de estos barrios que se hicieron durante la década del 40, y del otro lado de las vías del tren era todavía bastante despoblado, época donde todavía existían los terrenos baldíos, los potreros donde los chicos se juntaban a jugar a la pelota. Y me acuerdo que en la edad que yo empecé a ir a bailar, adolescente, eh, el boliche más famoso de la época teníamos que salir caminando ahí contra las vías como unas 15 cuadras más o menos. Del otro lado de las vías estaba el tranza del pueblo. Ya en el tema de las drogas en esa época existía, no es que es una novedad que esto empieza ahora. Y todo el mundo sabía quién era el tranza, no, todavía me acuerdo el nombre. Bien, y nosotros íbamos caminando al boliche, a la discoteca, salíamos a las 11 de la noche, íbamos caminando contra las vías hasta el boliche y no nos pasaba nada. Y a la vuelta, a las 5 o 6 de la mañana, volvíamos caminando. De hecho, las chicas usábamos tacos y bueno, ya no me acuerdo si en esa época había plataformas, no me acuerdo qué zapatos se usaba en esa época, pero muchas veces volvíamos hasta descalzas porque nos dolían los pies de tanto andar bailando y caminando y volvíamos descalzos. Y nos cruzábamos a la gente ahí que andaba alrededor del tranza. Sabíamos que muchos andaban en malos pasos, por decirlo de alguna manera, y nos cruzaban y nos saludaban. Y de hecho, algunos eran del pueblo y hablábamos con ellos y te decían, en esa época te decían, donde se come, no se hace los segundos, se hablan en criollo, donde se come no se caga. Y no se metían con la gente del barrio, no se metían con la gente del pueblo, te cruzaban tranquilos los tipos, te saludaban y seguían en sus cosas. Todo esto que pasó, que está pasando ahora, realmente, por supuesto que choquea a cualquiera. Eh, y uno dice, ¿cómo se llegó desde ese punto al punto que estamos hoy, 25 años después? Yo estoy hablando finales de los 80. ¿Cómo se llegó de ahí hasta acá, donde yo no puedo salir de la puerta de mi casa porque están los motochorros a todo lo que da? Em, por otro lado, otro planteo. A mediados de la década del 90 se empezaron a hacer las primeras
se quiso hacer, es más, de hecho se hizo la reforma en educación, que no me acuerdo si fue en el año, no recuerdo si fue en el 93, 94, donde se levantaron todos los centros de estudiantes, las universidades, los terciarios, en contra de esa reforma en la ley de educación, donde se reclamaba justamente que no se aprobara esa reforma porque bajaba justamente el nivel educativo. Esa reforma, por supuesto, se aprobó. De hecho, yo estuve en muchas de esas marchas porque en esa época estaba cursando en el profesorado de historia, que no me recibí, pero sí cursé unas cuantas materias. Eh, ya entrando los 2000, ya los Kirchner al gobierno, y de repente, o sea, los mismos que conmigo, o sea, que compartí esas marchas en contra de la reforma educativa de mediados de los 90, esos mismos estaban aplaudiendo todo el proceso de decadencia que se dio durante las últimas 2 décadas con los Kirchner. ¿Y por qué digo esto? Porque se generó todo un sistema para bajar el nivel de educación, el nivel educativo, y o sea, era planchar la educación, cuanto más brutos, más fácil, de repente todo era fácil, todos los chicos tenían que aprobar sin haber estudiado, todos tenían que tener estos famosos fines sin haber estudiado. O sea, no hablo de la gente que realmente tiene una vida muy complicada y necesita ese recurso. Antiguamente era la nocturna, si no hablo esto no de fomentar la vagancia, de fomentar el ocio, que los pibes no estudien, total, con un fines lo resuelvo. Total, con un fines me dan el título secundario. O sea, un nivel de decadencia absoluto. ¿Y por qué estoy hablando muchísimo? Pero al punto que voy es, en 20 años se bajó, o sea, por completo se perdió la calidad en el nivel educativo. Los pibes salen de la escuela que no saben leer, que no saben escribir, pero tienen un título. Sí, la universidad es pública, pero la mayoría, muchos de los pibes que salen de la secundaria no pasan el primer año de universidad porque no tienen comprensión de texto, no están preparados para entrar en la universidad. ¿Por qué? Porque el sistema educativo no los preparó. Punto número 1. Por otro lado, el tema de las mafias. ¿Son los narcotraficantes o quién está detrás de los narcos? Julián Licastro tenía razón de que las policías son mafias. ¿Quién está detrás de la policía? Y detrás de la policía está el poder político, fuerte y claro. ¿eh? La policía responde al poder político. Por otro lado, los barrios más marginales, se da esto en Rosario, pero esto que pasa en Rosario también lo tenemos en el conurbano bonaerense. Muchos municipios están bajo la línea de pobreza, pero ¿por qué están bajo la línea de pobreza? Porque son componenda de los intendentes. ¿Por qué? Porque cobran subsidios y les entra muchísimo más dinero por ser municipio pobre que por ser un municipio que está por arriba de la línea de pobreza. O sea, es todo curro, 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 más curro. ¿Mm? Y encima se dicen peronistas. ¿eh? Encima se dicen peronistas, donde la gente humilde no tiene calles, no tiene agua potable, no tiene cloacas, mucho menos tienen la suerte de acceder a una vivienda digna, no a una choza ni a paredes que ni siquiera están revocadas, ni siquiera está puesta la cerecita para que no entre la humedad. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de viviendas dignas, como corresponde. No tienen acceso a la vivienda digna, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud pública, los hospitales colapsados. O sea, en cuanto a números, lo ideal sería un hospital público cada 100.000 habitantes, cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos hospitales públicos hay en el conurbano, en estos municipios que tienen casi 1 millón de habitantes?
¿Mm? ¿Cómo no van a colapsar? No van a colapsar porque faltan hospitales. Entonces, ahora nos sorprendimos de que pase esto en Rosario. Esto no solo pasa en Rosario se está dando una situación extrema, pero esto está pasando por lo menos en las grandes urbes del país. ¿Eh? O sea, hay problemas en Buenos Aires, no sé Córdoba cómo estará, pero sé que Mendoza, en las afueras de Mendoza la cosa está súper heavy, o sea que son las ciudades más grandes de la Argentina. ¿Y por qué llegamos hasta acá? ¿Por qué llegamos hasta acá? No sé, el nivel de decadencia es espeluznante, espeluznante. Bien, quería decir todo esto como son datos como para tener en cuenta, quizás haya chicos más jóvenes que están tratando de entender a dónde llegamos a esta situación y llegamos a esta situación por fuertes decisiones políticas. La situación de Rosario como la situación que se está dando en muchos lugares del país es exclusivamente por decisión política, es por decisión política. Y esto que están haciendo ahora también es decisión política. Bien, voy a hacer esta lectura ante la falta de fe de algunos periodistas respecto a esto que se está haciendo en Rosario. Realmente hay muchos periodistas, es como te tiran la noticia, pero es de un lugar de falta de fe. Vamos a ver si esto realmente va a funcionar o no va a funcionar. Bien. Eh, bien. El presidente Milei, la ministra Patricia Bullrich, este gobierno va a lograr hacer la buquelización de toda la problemática que se está dando en las cárceles, especialmente en las cárceles donde hay narcos o delincuentes peligrosos. ¡Wow! La lectura dice que sí, ¿eh? La lectura dice que sí. Sí, va a lograr hacer la bucalización de las cárceles y de todo el sistema. Y de hecho me dicen que sí y que acá hay mucha gente que tiene miedo. ¿Por qué hago este planteo? Porque había un periodista que comparaba la cantidad de habitantes de Ecuador con la cantidad de habitantes en Argentina. Ecuador creo que tiene algo de 6 millones de habitantes y los argentinos somos más de 40 millones. Y sin embargo, sí, lo van a lograr. Acá hay mucho miedo en ese sentido y es un sí desde el miedo. Sin embargo, en esto de la bucalización de las cárceles, acá quizás haya falta de apoyo, pero se va a lograr porque se va a hacer porque acá hay víctimas, acá hay víctimas, acá hay víctimas. Em, Sí, acá hay víctimas. Sí, acá hay mucha gente que está enloquecida con esto, pero acá el tema son que hay demasiadas víctimas. Por otro lado, el tema de los derechos humanos. Yo estoy como muchos de ustedes diciendo que estamos hartos de los derechos humanos para los delincuentes. ¿Por qué? Porque las víctimas no tienen derechos humanos. ¿Quién reclama por los derechos humanos de las víctimas? Yo no veo ninguna organización de derechos humanos que salga a reclamar por las víctimas. Siempre es por los delincuentes. Pero por otro lado, uno se pone en lugar de, no digo de todo, no estoy hablando de los capos narcos ni de los capos mafias, estoy hablando quizás de jóvenes que se metieron en esto, ahí en malos pasos, y hay madres ahí temblando, pidiendo por los derechos humanos de sus hijos. Y por un lado, digo, las víctimas tienen que tener justicia. Y por otro lado, no, no es que estoy apoyando a todas las madres, pero a muchas madres las entiendo. ¿Por qué? Porque gracias al sistema muchos
jóvenes y niños se perdieron en las drogas, terminaron ahí trabajando como soldaditos para los narcos, porque por falta de Estado, ausencia de Estado, los chicos en las calles, sin educación, bajando los niveles educativos, sin clubes. Antiguamente había polideportivos, había lugares donde los pibes iban a hacer deportes de manera gratuita, estábamos enfocados en estudiar, en hacer deportes, en ir a la iglesia, en hacer actividades, siempre teníamos algo que hacer y todo era gratuito, y estoy hablando hasta los 80. De repente todo eso se perdió y algunas madres las puedo llegar a entender. ¿Por qué? Por justamente, ¿no? Porque este sistema, gracias a este sistema hermoso que se logró en 20 años, se perdieron muchos jóvenes, se perdieron muchos niños que no sé si se van a poder recuperar. ¿Mm? Entonces, los que tienen que tener derechos humanos son las víctimas, pero tampoco seamos tan duros con algunas madres. No digo con todas, pero con algunas madres que la deben estar pasando más que mal. Sí, un sistema que no acompaña para nada. Bien, que intervengan las Fuerzas Armadas en Rosario. ¿Va a ser efectivo? ¿Va a ser efectivo lo que propone la ministra Patricia Bullrich? Sí, va a ser efectivo, pero acá las chispas van a saltar por los aires. Acá la cosa se va a poner heavy. Sin embargo, va a ser un esfuerzo que valga la pena. Esto va a ser un esfuerzo que valga la pena, me dice la lectura. Esto va a ser un esfuerzo que valga la pena. De hecho, me dice acá que hay gente que no va a poder creer el resultado, no lo van a poder creer. Yo era lo que decía al principio, sentía muchos periodistas con falta de fe respecto a esto. Sin embargo, no van a poder creer el resultado. Quizás no sea el resultado que la ministra espera, porque quizás me habla de un resultado tibio, de un resultado tibio. Va a ser muy conflictivo esto no va a ser así nomás, esto va a ser muy conflictivo. Sin embargo, va a ser un esfuerzo que valga la pena. Quizás esto que haga la ministra, ahí como que, que a los criminales los termine acobardando, va a lograr ahí como frenarlos. Es que también me dice la lectura que en esto no hay vuelta atrás, no hay manera de volver atrás con esto, no hay manera de volver atrás. Sí, acá más que nada va a ser, acá lo que va a estar pasando, me habla todo el tiempo de que quizás haya personas que son importantes, que deberían estar apoyando esto, y no lo van a estar apoyando. Y acá me llega que puede ser que haya políticos o empresarios ¿eh? Que no quieran apoyar esto. Quizás personas, me habla de personas que usan máscaras, por eso me llegaba la palabra políticos, que están enloquecidos con que esto suceda y que están tratando de bloquear a como dé lugar que se haga lo que se tiene que hacer. Y me llega fuerte que quizás sean, acá me habla de gente corrupta, de corrupción, acá me habla de gente corrupta, de corrupción, quizás ahí están, ¿no? Los políticos que están detrás de todo esto, que están como locos, los corruptos, que están metidos en toda esta historia, están enloquecidos para tratar de bloquear esto, para tratar de bloquear esto. Ay, qué olla que se puede llegar a destapar, porque acá la locura es de los políticos, empresarios o políticos que están detrás de todo esto. Sí, yo veo acá una ministra con, con las Fuerzas Armadas ahí logrando tomar el control del territorio.
y si la justicia va a acompañar, si la justicia va a acompañar. Estaba escuchando a un periodista, Nahuel Suárez de A24, eh, que bueno, es un periodista muy interesante para escuchar porque justamente está metido, hace periodismo, justamente, ¿no? Este lado B que muchos no conocemos. Y contaba, o sea, que entrevistó a algunos narcos, o no sé si fue en una entrevista, otras bambalinas, que decía que, bueno, que acá los capos narcos mandan a muchos chicos a estudiar a la policía para tener después policías de su lado, mandan a otros a estudiar abogacía para tener abogados, e incluso algunos han llegado a pagar ternas para justamente aquellos que se proponen como fiscales o jueces. Y todo eso hay que limpiarlo dentro del sistema. Está todo, todo, todo contaminado. Así que bueno, vamos a ver si va a haber una justicia que acompañe en esto, en este proceso de luchar contra el narcoterrorismo. La justicia va a acompañar las medidas del presidente Milei y la ministra Patricia Bullrich. La justicia está como loca con esto. Yo veo acá que están todos como enloquecidos con esto. Están todos como enloquecidos. Sin embargo, me habla de una justicia que va a estar colaborando, que va a estar colaborando. Quizás están como locos porque acá me hablan de que hay cosas del pasado, que quizás haya jueces o fiscales que estén recordando y que esto los tiene ahí como enloquecidos, o quizás haya jueces o fiscales que se vengan volviendo locos con esto, y ya esta situación ya viene desde el pasado. Pueden ser dos las interpretaciones, que estén como locos por cuestiones del pasado, vaya Dios a saber, o que ya vengan enloquecidos desde el pasado. Acá me dice que sí, que van a estar colaborando, especialmente con el presidente, me dice la lectura, especialmente con el presidente. ¿Sí? Es que acá, con todo este tema, acá hay mucha cosa tapada, mucha, mucha cosa escondida, mucha cosa tapada, mucha cosa en oculto, mucha cosa en oculto. Bien. Quizás lo que esté tapado o que se esté tratando de tapar, quizás haya sido el atentado contra el gobernador. Acá me hablan de querer salir a sacrificar un presidente, un gobernador o un jefe, o sea, alguien que tiene una jefatura como funcionario de gobierno, pero también puede ser un gobernador, un presidente. Y acá lo que se está tratando de mantener en oculto o a escondida es esto de hacer este atentado en contra de esta figura. Quizás lo que se trate de mantener en oculta quiénes eran los que estaban interesados en sacrificar a este gobernante. Quizás a partir de esto, de todo este proceso, también salga a la luz quién era realmente quién estaba interesado en sacrificar a este gobernante. Esto está pasando demasiado rápido, me dice la lectura. Esto está pasando demasiado, demasiado rápido. Quizás esto también desate una suerte de crisis institucional dentro de la justicia, ¿eh? Quizás ahí se sientan como en medio de una guerra sucia, ¿sí? Se sientan como en medio de una guerra sucia. Sin embargo, acá me habla de que van a estar colaborando. eh, Quizás no aparenten o aparenten que, o sea, que estén aparentando una cosa y en realidad es otra.
Y esto para la justicia, me dice, esto para la justicia es la oportunidad de hacer limpieza. Esto para la justicia es oportunidad de hacer limpieza. Así que sí, la justicia va a estar colaborando porque también tiene mucho interés en limpiar con los corruptos. Esta es su oportunidad, es su oportunidad. Así que sí, van a estar, y acá la carta de la estrella, esto también es una cuestión de fe, es su oportunidad para la justicia. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Bien, iba a preguntar algo más. Sí, dije que eran dos preguntas más y ahora se me fue el avión. Bien, vamos a ver si van a bajar la edad de inimputabilidad. Se van a aprobar leyes para endurecer las penas y bajar la edad de inimputabilidad. Parece que sí, parece que sí. Sí, hay mucho nerviosismo, mucha preocupación. Quizás sean leyes como muy básicas, me dice la lectura. Quizás surja alguna ley ahí como de manera inesperada. Quizás en apariencia sea, em, o quizás sean leyes que ya fueron proyectos de ley que fueron presentados hace años. Me habla de que quizás sean proyectos de ley que tengan más de 4 años, que estén ahí encajonados y que de manera inesperada sí se pueden llegar a aprobar, me dice la lectura. Son leyes básicas, quizás no sean leyes tan duras, quizás sean leyes como más moderadas, pero sí esto de endurecer las penas o bajar la edad de inimputabilidad. Quizás sea un antiguo proyecto de ley que inesperadamente se pueda llegar a aprobar. Quizás no sea tan duro como la sociedad pretende, pero sí se va a aprobar. Acá algo se va a modificar. Va a ser de manera inesperada, nadie se la va a ver venir cuando salga este play. Bien, hay mucho nerviosismo. Todo el tiempo me marca el tema del nerviosismo y gente que está enloquecida con esto. Ok. Sí, son leyes duras, son leyes, quizás también leyes que tengan que ver con defensa, o con defensa, no sé si defender la seguridad interior o eh, defensa nacional, también hay algo con las leyes de defensa. Bueno, me hablé todo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.